Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Hemos visto que muchos estadistas en países, en el mundo, están hablando de proyectos y programas de estímulo para que nadie quiebre, para que no haya penurias, para que, dicen, no hay culpables y entonces es un asunto del país. Y les acabo de presentar la pieza maravillosa de Emmanuel Macron, en donde dice: señores, Francia se unifica y vamos a ayudar a los franceses. Empresas, particulares, sociedad, grupos, gremios, actividad, todo. Ahora, en México, las únicas voces que han hablado de, bueno, vamos a hacer algo en términos positivos para ayudar a la gente, ha sido la Coparmex, fue la primera, y después se le pegó con Canaco Servitur. ¿Qué dice la Coparmex? Bueno, Gustavo de Hoyos ha estado muy activo tratando de encontrar estímulos, bueno, que el gobierno mexicano le compre la idea de que haya estímulos fiscales y otros para que esto no sea una catástrofe. Y Gustavo, te saludo esta mañana, buenos días. Pedro, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, al equipo ahí en el estudio y a toda la audiencia. Pues mira, Pedro, los estímulos deben ser pertinentes y tienen que ser oportunos. Tú acabas de dar cuenta cómo en otros países, el caso de Francia es bien claro, pero no es el único. Desde que esta pandemia se empezó a identificar como un riesgo, se empezaron a anunciar estímulos. Yo soy sorprendido de la lentitud con la que está reaccionando el gobierno federal. Parecería que todavía no hay una conciencia clara, no solamente ya en términos sanitarios, con los actos que vimos bochornosos por parte del presidente el fin de semana. Me refiero también a las decisiones que tienen que tomar en materia económica. Y déjame aquí rápidamente, pero si me permite, hacer un recuento de algunas de las propuestas que hemos presentado al gobierno federal. Empiezo señalando lo que sería más sencillo, pero que es sumamente relevante para muchos microempresarios, medianas empresas, es que se agilice la devolución del impuesto al valor agregado. Tú recordarás que hace algunos meses se eliminó la compensación universal que permitía a las empresas precisamente compensar lo que tenían que pagar de ICR contra lo que tenían que devolver de IVA. Esto implica que ahora mes con mes las empresas están pidiendo se les devuelve el IVA que tiene a favor, ya sea porque son exportadoras, ya sea porque venden productos a tasa cero y por otro lado pagan impuestos. El gobierno está tardando muchísimo en devolver estas cantidades de IVA, y si esto es grave en condiciones normales, hoy que va a haber una disminución sensible de los flujos de ventas, del dinero en caja, es fundamental que para empezar el gobierno devuelva lo que no le corresponde, lo que no es suyo. Una segunda propuesta, Pedro, tiene que ver con las obligaciones fiscales que se tienen que cubrir normalmente de manera mensual. Me refiero a los pagos provisionales. Sin extenderme demasiado técnicamente, pero decirle a la audiencia que las empresas con una fórmula que está en leyes fiscales hacen anticipos de su impuesto anual calculando con base en el pasado, cómo fue su utilidad porcentual en el ciclo inmediato anterior. Esos pagos los hacen las empresas cada mes y normalmente la fórmula pues permite que más o menos se ajuste el anticipo a lo que va a ser el impuesto anual. Este año es evidente que la gran mayoría de las empresas no tienen utilidades como las que tuvieron en su caso en 2019 y por eso nos parece que es fundamental que se abra un espacio de unos 60 días para que las empresas puedan sortear la parte más grave de esta contingencia de tal manera que no tengan que realizar este anticipo que en condiciones normales es entendible pero que ahora sería demasiado gravoso. Y también con esto, Pedro, que se difieran las declaraciones que se tienen que presentar a finales de este mes, en el caso de la declaración anual de las personas morales y luego en abril de las personas físicas. Pregunté a la audiencia por qué diferirlo y la respuesta es muy sencilla. Se requieren realizar una serie de cálculos, la participación a veces de muchas personas, de despachos contables, incluso consultas con la autoridad, para poder presentar en tiempo y forma estas declaraciones. Son situaciones, debido a nuestra legislación fiscal, pues demasiado complejas. Ahora que por razones del distanciamiento social no está trabajando el 100% de la gente, que no tienen acceso a sus equipos de cómputo, que la propia autoridad ha cerrado ya algunas ventanillas, parecería razonable que las declaraciones anuales se pospusieran unos 60, 90 días y con esto no generaran la necesidad de que se llamara a las empresas, a trabajadores que en otras circunstancias podrían trabajar de sus casas.
Un siguiente elemento, pero que me parece fundamental por básica solidaridad, es dejar, digamos, suspendidos temporalmente los actos de fiscalización. Comento con la audiencia, Pedro, que es normal que las autoridades fiscales, el gobierno federal, el SAT, esté realizando auditorías. Eso es algo que se entiende siempre que se haga de acuerdo a derecho, porque tiene que verificarse que los contribuyentes estemos pagando de manera correcta nuestros impuestos. Sin embargo, esto implica un acto de molestia entendible, razonable en condiciones normales, pero que ahora ante la contingencia debería quedar suspendido en tanto se supera. Por estos 12 o 16 semanas que se ha estado comentando que durará la contingencia, sería absurdo que la empresa por un lado no esté vendiendo, tenga sus colaboradores en casa y por otro lado tengan que estar atendiendo los actos de fiscalización. Y de la mano con eso también que se suspendan los plazos legales que están corriendo en los juicios que se llevan a cabo. Acuérdate que muchas empresas, cuando hay actos ilegales de fiscalización, recurren a procedimientos de defensa para decir que el impuesto se les quiere cobrar no es el correcto, etcétera. Aquí corren plazos para las autoridades y para las empresas. Lo que sería deseable que en una resolución de carácter general se amplían estos plazos por varias semanas para que no estuvieran las empresas y la autoridad pensando en estos juicios, sino en otras cosas más productivas. Algo también, pero que me parece fundamental, como ya lo están haciendo muchos países, y el caso de Francia es uno de ellos, no el único, se tienen que expedir estímulos fiscales temporales. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, hoy, si yo compro una máquina, un medio de transporte para una actividad productiva, tengo un plazo extendido en el cual lo puedo ir aplicando a los resultados de la empresa, y en algunos casos solamente en cierta región geográfica se puede realizar el 100% de manera relativamente rápida. Ahora que por razones de la epidemia es evidente que muchas empresas van a reaccionar posponiendo la compra de maquinaria, de equipo, hacer este tipo de inversiones, tiene que haber medidas contracíclicas, es decir, que haya un incentivo especial para que las empresas, digamos, tomen decisión a pesar de la contingencia, que rompan el cochinito y se deciden invertir, y con esto logremos generar una actividad económica contraria a la parálisis por la propia situación de la epidemia. Finalmente, Pedro, algo bien importante, se requiere un programa de garantías de la banca de desarrollo, particularmente Nacional Financiera y de otras entidades públicas, a favor de la banca comercial. ¿Para qué? Para que todos aquellos pequeños negocios, aquellos pequeños establecimientos que van a verlas difíciles con temas de liquidez por la baja de sus ventas y que tienen que pagar la renta del establecimiento, que tienen que pagarle a sus colaboradores, que tienen que seguir pagando seguro social, tengan una inyección de liquidez que algún momento tendrán que pagarla, pero que puedan hacer rápido un crédito. En condiciones normales, un banco, como es normal, tiene que cuidar la seguridad de su crédito, si hay una experiencia de crédito adecuada, los riesgos que se toman por dar un financiamiento. Eso es normal en condiciones habituales. En una contingencia como esta, la mejor manera como el gobierno puede ayudar es con un programa de garantías que le dé la seguridad al banco que si por alguna razón batalla en la recuperación, esta garantía le va a cubrir el financiamiento, pero por otro lado, que sea a través de la banca, de toda esa gran estructura que existe, que se puedan dispersar esos microcréditos que, insisto, puede ser la diferencia entre que una microempresa viva o desaparezca con la contingencia. Creo que me perdí en alguna, pero yo recuerdo que habías hablado del IEPS, Gustavo. Sí, desde luego, perdona, pero yo lo omití aquí en la enumeración. El IEPS, como bien apuntas, Pedro, es el impuesto especial sobre producción y servicios que se carga por el gobierno federal en la venta de gasolinas y del diésel. Es un impuesto que encarece este insumo, es una fuente importante de recaudación para el gobierno federal, pero que en una circunstancia en la cual va a ser muy importante que pueda haber mayor movilidad de las mercancías, del transporte de carga, una eliminación temporal del IEPS podría ayudar en mucho a la situación económica del país. Eso es fundamental, sí, porque estaríamos a precios muy competitivos para la movilidad y pues toda ayuda en el sector productivo, por supuesto que sería bienvenida, pero me llamó la atención, y esto ya te lo editorializo. Acaba de ser la reunión de la convención bancaria. No escuché nada, Gustavo, no hubo nada trascendental. Lo que más escuché fue un planteamiento de planes futuros en función de cómo se fueran presentando las condiciones por parte del secretario de Hacienda y nada más. No hubo, nos venimos aquí, nos ponemos de acuerdo, tomamos decisiones, sacamos a la economía adelante. Era la condición perfecta para poderlo haber hecho o por lo menos lanzado como iniciativa, y no escuché
absolutamente nada. Espero que este llamado que estás haciendo al gobierno se tome como base, porque sí, sin eso que acabas tú de citar puntualmente y oportunamente, el país tendría repercusiones en términos económicos, políticos y sociales que serían muy lejos, nada conveniente para la economía mexicana, que seguramente, de todas maneras, como sea, podría estar acabando este año en recesión. Pero la epidemia y sus consecuencias económicas no tienen orientación ideológica ni política. Es una contingencia que en sus orígenes nos supera a cualquier político, a cualquier circunstancia. Lo que sí tenemos que exigirle particularmente a los políticos y al gobierno federal de manera muy especial es que las respuestas sí estén a la altura de las circunstancias. No es posible que debido a la irresponsabilidad, a la lentitud, a la falta de reflejos, esas consecuencias por sí mismo complejas que van a tener los fenómenos sanitarios se vayan a maximizar y que el daño que ciertamente será grave sea todavía mayor por esta responsabilidad. Sí, hombre, y ya como colofón, Gustavo, yo cancelaba, el presidente lo tendría que hacer, yo cancelaba la consultita esta de Constellation Brands en Mexicali. Yo creo que más inoportuno el momento no puede ser. Y por otra parte, hago un exhorto, ya que estamos hablando en términos políticos también, a la Suprema Corte que se pronuncie de una vez sobre la ley Bonilla, que según tengo entendido ya tomaron la decisión de echarla para atrás. En fin, son cosas que, hombre, si juntas una y otra, hoy estamos viendo, fíjate, Gustavo, ante la cancelación de las clases por parte de la SEP hasta el otro viernes, hasta el viernes que viene, que ya 10 gobiernos ya voltearon a verse a sí mismos y dijeron: no le vamos a hacer caso a la federación, escuelas privadas no le vamos a hacer caso al presidente. En fin, este tipo de llamados y de convocatorias con estos desgastes nos van a llevar el día de mañana a un estado de ingobernabilidad muy complicado, muy peligroso para el país. Mira, pero es muy claro que en situaciones como estas de emergencia es cuando los gobernantes revelan su capacidad de actuar como estadistas o bien evidencian su incompetencia. Es claro que hoy en el mundo hay gobernantes que están tomando medidas oportunas, a veces poco populares, pero al final de cuentas viendo por el bienestar del país. Ojalá que nuestro gobierno sepan leer la gravedad de la circunstancia, ojalá que no haya esta ingratitud hacia la población, hacia la economía, que el cálculo político no sea el que determine y posponga decisiones que tarde que temprano se van a tomar. Yo creo que aún hay tiempo para la corrección. Ojalá, insisto, que estos mensajes que todavía están notoriamente cargados de situaciones ideológicas, tratando de tapar con el sol con un dedo, queden atrás, porque esta circunstancia, insisto, superen sus orígenes al gobierno, no tiene ideología, pero ciertamente la responsabilidad moral, jurídica y política de no actuar a tiempo sí corresponderá a nuestros gobernantes. Por supuesto que sí. Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, muy puntual, como siempre, tu presencia aquí, y esperamos que las acciones que se tomen eviten consecuencias mucho mayores, porque sí estamos conscientes de una cosa: no sabemos cuántas personas hay hoy infectadas, y no quiero meter paranoias, simplemente no sabemos cuántas personas hay infectadas por coronavirus en nuestro país, y el rebote nos puede dar en una semana y a ver cómo nos toca. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, Pedro, por la oportunidad. Saludos a toda la audiencia y sobre todo pues estar muy al pendiente tomando todas las medidas preventivas. Me parece que ahí está nuestra mejor aportación hoy por hoy. Gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio.